Calbuco en ese tiempo tenía su crecimiento. Iba creciendo el pueblo comenzó a tener actividad no solamente maderera, sino que actividad comercial. Aunque tú no lo creas, había oficinas de aduana, porque tenía que haber, porque se desembarcaba muchos productos en Calbuco, como también se embarcaba productos. Calbuco fue y ha seguido siendo una ciudad y hoy día es un archipiélago importante en Chile. Lo vemos como el tableo en el siglo XVIII, XIX, eh, los hornos de cal en el siglo pasado, a comienzo, y gran parte de mediados de ese siglo. Pero después ya como el año 32, ya comenzaron el auge vino el auge, como vino nuevamente, comenzó la economía a mejorarse, ¿no es cierto? Comenzó la economía a repuntar y nuevamente viene un gran auge en varios aspectos, entre ellos en la fabricación de abonos de cal. ¿Me muestras un Perdón, yo quería abrir la puerta. Sí, Empezó este trabajo más o menos, lo que yo tenía oído, entre el año 1927 empezaron los pioneros en este trabajo. Y después se fue siguiendo, ya hubieron otros más que se fueron integrando a esta misma, como pequeños empresarios con eso, y así. Pues después ya el año 30, el año 35 ya había muchos empresarios que estaban trabajando con cal en esos años, claro, de esa época. En Chile, Calbuco fue un centro, yo diría que el más importante. También hubo en Puerto Montt, lo hubo en Valdivia, en menor escala, pero aquí se centró la gran actividad, ya que la facilidad de encontrar yacimientos de mariscos, de conchas, perdón, de mariscos, estaban realmente muy cerca. No, no eran todos iguales, pero habían en Chihuahua, pero más que todo ahí en Conchales, por ahí nomás, en Queullín, en Guar, por allá por Ilque. Seguramente había mucha abundancia de mariscos y la gente lo desconchaba y los vendía. Lo que hacía la persona que iba y recolectaba las conchas de marisco prácticamente era juntarlos en las orillas, cargarlos a la lancha, en aquellos tiempos lancha velera, y traerlos a los centros de acopio. Y los centros de acopio básicamente era el horno de cal, a los cuales se vendían en una cantidad que se medía a través de un cubo de madera. Esos hornos eran de un particular, una persona particular. Y la Corfo, la única que tuvo fue la Sociedad Administradora de Abonos Calizos, filial Corfo. Y don César Fellenberg fue el administrador que vino a cargo de eso. Don César tenía su vida, su familia, su casa, habitación, digamos ahí, un departamento. Porque en una foto donde se ve una señora con una vaca, está por ahí la vaca. Yo le pregunté el otro día a don Guillermo, su hijo, le dije, esa señora que se ve con una vaca, esa es mi madre, dijo don Guillermo. O sea, la esposa de don César Fellenberg. Mi abuelo trabajó ahí como un carpintero. Por ahí está la foto donde hay como 80 trabajadores, pues, si no era nada, una industria chiquitita, sino una industria grande que se instalaba ahí. Ya. Por lo menos el más importante que se sabe que era don Mancho Velázquez. Después don José Miguel Vargas. Don Isaías. Yarzo, sí. El horno de cal cumplía la función de cocer o quemar las conchas. En una forma de pirámide se iba poniendo una capa de madera, en este caso la madera nativa de Calbuco, que era el tepú y la luma, que son
madera que tienen bastantes propiedades para el calor. Y posteriormente se iba también colocando una capa de un determinado grosor de conchas. En este caso, las conchas más apropiadas eran las de cholga, que eran delgadas, y las de almeja, que de alguna manera también tenían una dureza, pero también los choritos. Posteriormente esto se quemaba, se incendiaba y se dejaba arder por un par de tiempos, que ojalá no salgan llamas alrededor, porque la madera se quemaba completamente y no se alcanzaba a cumplir, digamos, la labor que tenía que realizar la madera, que era quemar las conchas de marisco, en su justa medida. De ahí, por supuesto, que había algún mayordomo que era experto en tomar muestras y ver en qué condiciones se encontraba esa valva, si ya estaba lo suficientemente cocida o quemada como para ser utilizada. Había personas que lo cuidaban y tenía su tiempo para, para que quede la cal bien cocida, como le decían ellos, para que quede bien después. Y después lo, lo sacaban con pala y habían unos cernidores especiales que lo cernían. Esos eran cernidores así casi rudimentarios, nomás eran de una especie de alambre, como quien dice un cernidor, esos que usan los albañiles, así más o menos, una cosa así. Así grande, que entre dos personas lo iban a... Era casi todo manual, así una cosa no tan como ahora, que sería más sofisticado. Sí, por el barquito se llama tabón. Ese era para salir a comprar conchas. De salir a avisarle a la gente que se compraba conchas acá. O sea, nunca en el barco nos trajeron conchas, sino que iba por todas partes, por Queullín, Aguar, a Chihuapi, o sea, donde más iría. Pues en los partes se ve, pues en los zarpes de varios zarpes ahí, firmados por el capitán de puerto de entonces. Yo conocí a don Herminio Agüero, don Mino, nomás todos los conocíamos, siempre trabajó mucho ahí, incluso él mismo conversaba así cuando se trataba de eso. Como recién lo acabo de mencionar también, don Emilio Márquez, ese era el que mandaba ahí, el jefe principal, sí. Y de ahí don Néstor Paredes, unas personas de apellido gallego también que trabajaban ahí en eso, era gente conocida que uno casi todos los días lo estaba viendo en esa pega. Y gente de pueblo acá también, don Manuel Agüero, el hermano de don Herminio, y unas personas de La Vega, uno que don Alfredo Navarro, que le decíamos Chocorán, trabajó muchos años ahí en eso también, para cernir la cal, para conducir la leña. Posteriormente a eso se seleccionaba lo que era la cocción de las valvas y se hacía el producto. Había productos de primera, segunda y tercera calidad, por supuesto, dependiendo de la cantidad de ceniza que quedaba de la madera. La leña. Esa era una cuesta ahí donde estaban los hornos de botella, porque yo me acuerdo que en la mitad de la cuesta habían dos hornos, abajo habían dos más. Entonces, para ir arriba a los hornos, habían unos carritos que uno subía y otro bajaba. Y entonces, eso subían la leña, porque eso, subirlo, no había otro medio como subirlo. Uno la subía a hombro, era una cuesta, era una pampa. Después lo arreglaron y lo hicieron escalones, me acuerdo yo. Pero eso recuerdo yo que habían unos carros especiales para subirlo, eso, sí, con las poleas. Y ahí subían las conchas y después lo iban poniendo y llegaban los carritos al pie de los hornos y lo daban vuelta y mientras el otro ya iba bajando, cuando el otro llegaba arriba. Y así se iban cruzando. El horno era, bueno, los hornos que se conocieron más cerca aquí en Calbuco es el horno de botella, tiene una figura parecida a la botella, y el horno de los calizos, que fueron los más cerca, no necesariamente los más productivos, pero fueron los más cercanos a la población de Calbuco. Y ahí mucha gente calbucana pudo ir a trabajar y pudo conocer el proceso. Don Melchor Velázquez, que fue también uno de los que, claro, que tuvo galería, ese tenía una tremenda lancha grande, tremenda lancha que era.
Y ahí llevaba mucha cuestión de cal a Puerto Montt, porque él alquilaba su lancha también para a las otras personas para llevar la mercadería a Puerto Montt, la cal. Y allá lo tomaban en Puerto Montt, en aquel modo lo tomaban los camiones, tractores grandes con colosos que lo llevaban a Valdivia, más a Valdivia y a Osorno, porque ahí estaban, usted sabe, las grandes, los alemanes que tenían la siembra, sembraban en grande la papa, el trigo, de ahí la zona de Valdivia más al norte, todo por ahí se llevaba el salitre, disculpe la cal. Las familias más pequeñas que tenían su calera, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Siguieron trabajando y vendiendo cal en bolsa en Puerto Montt, y de Puerto Montt la llevaban ya a Santiago, la llevaban a la zona central para la siembra de la necesidad que tenían los agricultores. Y eso duró más o menos hasta hasta el año 1940, pasado un poco, porque ya comenzó a decaer eso, ya no, hasta el año 50 era muy poca la gente que estaba vendiendo cal, y solamente la gente comenzó a hacer cal para sus propias necesidades nomás. Van a crear pesticidas más fuertes, y seguramente ya el precio, y tampoco el precio era muy conveniente, porque costaba mucho producir cal. En Puerto Montt también se fabricaba cal, también había calera. Entonces, ahí en la zona Chinquihue había calera, pero costaba mucho producir. ¿Por qué? Porque había que comprar leña. Y la leña que se requería para producir cal era leña de luma o tepú. Y esa leña era más cara. Entonces, evidentemente que la producción era mucho más caro producir, y por consiguiente el precio era mucho más caro de tener cal. Bueno, cuando ya empezó a decrecer la cal, fue más o menos del año 50 para adelante ya no, ya fueron cerrando también esos empresarios que trabajaban en eso, ya no, fueron quedando las calerías así ahí abandonadas, se puede decir, hasta los días de hoy. Ir a ver hornos de cal por ahí en algunas partes, está todo tapado con ramas, matorrales.